En este video se va a hablar del método de los teoremas mecánicos sobre la proposición 8, volumen de un segmento esferoide, por parte del grupo de cálculo 614. Empezaremos hablando sobre Arquímedes. Arquímedes nació aproximadamente hacia el 287 a.C. Se convirtió en un personaje gracias al asedio y captura de Siracusa en el curso de la Segunda Guerra Púnica. Trabajó en geometría hasta edad avanzada, viviendo 75 años. Arquímedes aplica la famosa ley que rige la más sencilla de sus máquinas, la ley de la palanca, y da muestras de una agilidad mental y una ductibilidad investigadora que combina el rigor intelectual con la orientación natural de la intuición sensorial. Con ello, Arquímedes es capaz de obviar e incluso de desafiar los presupuestos ideológicos de la filosofía platónica de la matemática. ¿Pero qué son los teoremas mecánicos? Este método consiste en considerar determinada magnitud de una figura como el límite de las magnitudes correspondientes de figuras inscritas y circunscritas en ellas, las cuales aproximan arbitrariamente la figura original. En su trabajo El método, Arquímedes escribió sobre su método de descubrimiento. El método mecánico de Arquímedes se basa en la ley de la palanca. En él, Arquímedes muestra el método que presumiblemente usó para obtener muchas de sus conclusiones en problemas sobre áreas y volúmenes, dándose cuenta de que es muy ventajoso tener una noción preliminar del resultado antes de llevar a cabo la demostración geométrica deductiva. Arquímedes empleó para este propósito, junto con su ley de la palanca, la idea de una superficie como formado por líneas. Ahora bien, hablaremos a la introducción hacia la proposición 8. Para entender la proposición 8, volumen de un segmento esferoide, se toma como referencia la proposición 7, volumen de un segmento esférico. La proposición 7 explica que con este método se puede ver que la relación entre todo segmento esférico de una sola base y el cono que tiene la misma base que el segmento y el mismo eje es igual a la relación entre la suma del radio de la esfera y la altura del segmento suplementario. En este caso, la proposición 8 se realiza de una forma similar a la proposición 7, sin embargo, utilizando una elipse en vez de un círculo. Y enfocándonos más ahora en la proposición 8, volumen de un segmento de elipsoide, mediante un procedimiento análogo con el mismo método, se puede ver también que la relación entre el segmento de esferoide determinado por un plano perpendicular al eje y el cono que tiene la misma base que el segmento y el mismo eje es igual a la relación de la suma del semieje del esferoide más el eje del segmento suplementario y el eje de este segmento suplementario. Para entender mejor lo que dice el enunciado de la proposición 8, nos basaremos en las figuras del triángulo y la elipse. Posteriormente explicaremos por qué el área de estas mismas es importante para que se relacione con la proposición 8. Primero, realizamos una elipse mediante la proyección de puntos con círculos circunscritos. En este caso, utilizamos escuadras y reglas para trazar cada punto y de este modo quedó la elipse. Ahora bien, en el caso para trazar el plano, que es similar al de la proposición 7, pero lo que cambia en este caso es que se utiliza una elipse en vez de un círculo para representar, en el caso de la proposición 7, una esfera y en este caso una elipse. Primero, siguiendo lo que dice la proposición 8, que la relación entre el segmento de esferoide, en este caso tomamos como segmento de esferoide ABD, que es igual a 19.5, ABD sería desde el punto que se encuentra aquí y aquí, que forman el triángulo
más grande dentro de la elipse. Después explica que está determinado por un plano perpendicular al eje. Aquí vemos que tomamos como base del cono BD, que es igual a 7. ¿Y por qué el segmento de base del cono BD? Porque posteriormente dice que el cono tiene la misma base que el segmento, que es el plano perpendicular al eje, y el mismo eje es igual a la relación de la suma, es decir, esta suma que es ABD más BD nos da 26.25 más la suma del semieje del esferoide. En este caso el semieje del esferoide, tomamos los puntos AQR, que es igual a 3.4. Aquí vemos cuál es el segmento AQR, con un valor de 3.4 más el eje del segmento suplementario, como aquí vemos, más el eje del segmento suplementario, que es 18, que tomamos los puntos A, U, T. Aquí se ubica el punto A, el punto U y el punto T. Finalmente se le suma el eje de este segmento suplementario, y el eje de este suplementario sería nuevamente los puntos TU con un valor de 6.8, que tomamos como eje del segmento suplementario, y los puntos TU se encuentran aquí hasta acá. Y finalmente realizamos la suma que explica la proposición, es decir, el segmento de esferoide más la base del cono, que nos da 26.25, más el semieje del esferoide, el eje del segmento suplementario y el eje del segmento suplementario, que nos da 6.8, y sumándolos nos da 28.2, que restando 28.2 menos 26.25 nos da un margen de error de 1.9, lo cual puede comprobar que tomando distintos segmentos de la elipse y aplicando lo que nos dice la proposición 8 sobre un segmento del esferoide, nos da un pequeño margen de error. En este caso, lo que esta proposición nos quiere decir es que mediante tomar un cacho de la elipse podemos sacar el volumen de dicho segmento. Sin embargo, debido a que estamos hablando de figuras planas, tomamos como base el área, por lo que en el video es importante que conozcamos que el área de los triángulos que vamos a utilizar va a ser el área que es igual a base por altura sobre 2, y para conocer el área de la elipse vamos a usar área es igual a pi por radio mayor por radio menor. En este caso el radio mayor de una elipse va a ser este, y el radio mayor hacia arriba. A continuación se muestra un fulcro o fulcrum, como bien se puede conocer, hecho de madera y de dos pedazos de recuadros de madera pequeños y un palo de metal de 30 centímetros aproximadamente. Aquí se puede ver que se sostuvo una figura mediante un hilo y un sostenedor de papeles, y aquí también. Se explica esto para poder dar una mejor explicación acerca de lo que es
la ley de la palanca, pues Arquímedes en el pasado dio una famosa, pronunció una frase muy célebre que dice: dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Arquímedes demuestra que mediante esto entendió lo que el fulcro, es decir, su función, pues se trata literalmente de un soporte o punto colocado de tal forma que permite que una fuerza comparativamente pequeña levante un peso comparativamente grande. El fulcro se puede utilizar como punto de apoyo de una palanca o, como en el caso del Siracusa, un sistema de poleas. Es una de las mejores obras de Arquímedes del equilibrio de los planos dedicada a las palancas. Se indica cómo determina el centro de gravedad de diversas figuras planas, es decir, bidimensionales. En este caso podrían ser estas figuras. Este es un triángulo y esta es una elipse. Los postulados o definiciones van seguidos de proposiciones o teoremas, que son los métodos de los teoremas mecánicos de Arquímedes. Arquímedes se ciñó al formato establecido por Euclides. Primero, Arquímedes enuncia el principio fundamental de las palancas, de acuerdo al cual dos cuerpos se equilibran a distancias recíprocamente proporcionales a sus magnitudes. Es decir, para que dos pesos A y B se equilibren en la figura superior, por ejemplo, un peso de aquí sería más grande que el peso de acá, y comparando sus pesos y distancias sacarían un margen de error mínimo, y así es como se demostraría la ley de la palanca mediante el fulcro. Este fulcro está hecho de madera y es importante que lleve una punta muy bien tallada para que se pueda demostrar que bien estas se pueden equilibrar. En este caso se utilizaron las figuras de la elipse que se muestra para la proposición 8. Aquí bien se puede ver, y el triángulo fue empleado mediante estos puntos ABD, como se aprecia en la imagen. Sin embargo, en la proposición 8, el emplear la ley de la palanca no es necesario, pues esto se aplica más a un segmento de volumen, o un segmento en este caso de un plano tomado por el área, y no compara pesos. Por último, explicaremos qué es un segmento brevemente. Pues en una figura cerrada los segmentos son los lados, por lo que en nuestra elipse tomamos los segmentos A a B, B a D y D a A para explicar lo que es el segmento del esferoide, y de este modo comprobar la proposición. Y además, a continuación se mostrarán los elementos de una elipse para que se pueda entender el por qué se dividió de esa forma, y ubicar las partes mejor para poder entender la proposición de mejor manera. Por último, para poder comprobar lo que se realizó primero, es decir, la suma de todos estos segmentos y ejes como resultado de esto y el resultado de este margen de error, se volvió a realizar el mismo método por el que se trazó este plano con la elipse, pero ahora con unas medidas diferentes. Es decir, el segmento ABD esta vez midió 18.46 centímetros como segmento del esferoide. La base del cono, es decir, el segmento BD, esta vez midió 6.5 centímetros,
y el semieje del esferoide, es decir, el segmento A, Q, AR, midió 2.1 y el eje del segmento suplementario, que se tomó como el AUT, tuvo un valor de 13.6 centímetros y el eje del segmento suplementario, es decir, el segmento TU, con un valor de 7 centímetros, nos dio que el segmento ABD más BD nos dio 24.96 centímetros y los segmentos AQR más AUT más TU igual a 22.7 centímetros, con un margen de error de 2.2 centímetros, por lo que podemos ver que diferenciando estos dos planos, la diferencia de los márgenes de error no es muy diferente una entre otra, pues aquí fue 1.9. Los últimos datos se comprueban sacando el área de los segmentos. Aquí se puede ver los cálculos y los resultados. Y bueno, aquí la suma de los segmentos. Y bueno, esto es finalmente todo el procedimiento de la proposición 8.